Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. ¡Feliz cumpleaños! Ahora que nos hemos juntado aquí. Que fue ayer. Fue ayer. Ayer. Pues yo estaba convencido de que era hoy domingo. Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso sí, muchas gracias. Ay, muchas gracias, amigo. Es un placer. Ya he cumplido 50. 50 cada pierna. Hace años que cumpliste los 50. ¿Me he cumplido 50 o no? Sí, visto Pues por ahí. Pues ya está, pues bueno, que nada. Tú un machote. Bueno, espera, vamos a empezar como siempre bien. La verdad, recuerdos a pica. De recuerdos a pica y estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz 107.4 de la FM. Y hoy es nuestro programa 160. 160. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. 160 días que os he visto aquí. Llevamos 2 meses dudando del programa en el que estamos, ¿eh? Yo no digo nada. Y ya estoy cansado con tanto invitado de que Semana tenemos. Santa para acá, es que no damos pie con bola en el número del programa. Una pena, ya estoy casi cansado de veros y de todas esas cosas, pero aquí seguimos al pie del cañón y muy contentos. La verdad es que muy bien, ¿vale? ¿Contentos estamos? Pues nada. Feliz Luego os para coméis ti. la tartita esta que os he traído, luego la coméis, que no, Vale. ahora con la boca llena no se habla bien. Tartita, Me dijiste dice. que me No. ibas... De chocolate. Vamos. no me dirás que no te gusta. Sí, me ha encantado. Bueno, es un poco de- ligera. Tanto ligera. De zanahoria con cerveza. Bueno, tú dirás lo que quieras, pero tú me prometiste que traías un invitado. Y yo, lo prometido es deuda. Vaya, para una cosa que hace bien el director hay que agradecerse, la verdad. Como Dios manda. Yo hago trabajo de director. Él dijo que iba a traer un invitado y aquí está. Claro. ¿Y qué hay que hacer? ¿Llamarle o eso? Hay que llamarle. ¿Le llamo Va, ya? marca. Venga, ves llamando, ves Ves llamando. marcando. ves Venga, voy a llamando. llamar. Espera, que te pongo música mientras que vas marcando. ¿Las llamo ya? ¿Ya le he llamado? Venga, pues a ver. Sí, vamos a ver dime. si está. Pero, ¿digo el tutú? Sí. Digo Venga, tú. sí, No, sí, tú. Pero Venga. sí, ya está aquí. Ya tenemos a Julio Ramírez, tenemos. Julio, Hola, Juan, ¿qué tal? muy buenas. Estamos aquí con un manchego. Ajá. Es de Camuñas. Ahí va, Anda, mira. buen pueblo. Allí estuvo un amigo mío de maestro muchos años. Yo soy maestro también. ¿Sí? Sí. ¿Quién fue? José Antonio Torres Álvarez. José Antonio, pero bueno, ya no fue, no le conocí, No, creo. somos cincuentones, ya un poquito Sí. pasados. No, Ahora- tú eres de los 60 ya casi. No, 56 cumplí ayer. No Ah, te bueno. pases, no te pases. Estamos más o menos, un poquito más joven yo, pero estamos más o menos Sí. en. Y si has en estado la últimamente misma- por Camuñas, ahí están los hermanos Cano, que en el colegio, que también son ¿Los de amiguetes Mecano? míos. No, son Rafa y ahí, que Rafael no- y Gustavo, Y sí. Gustavo, sí. Pues, Ah. pues Y amiguetes míos. Es maestro de mi hijo. Pues amiguetes Gustavo míos. es maestro de mi hijo, sí. El mundo es un pañuelo. Sí, ¿eh? sí, ¿verdad? Sí, fíjate. Y tanto, fíjate. Yo estuve allí hace unos. Yo paso por ahí cuando voy a Campo de Yo Quintana. no he ido nunca. No he parado ¿No? nunca. Pero es en- un pueblo en chulo Camuñas, con ¿no? Camuñas. Hay Sí, sí. que... Además que tienen allí a Francisquete. Eso te iba a decir, conocéis a Camuñas por el tío Camuñas. Exactamente, precisamente, sí. Francisquete, Mm. que estáis invitados porque en agosto, ya desde hace 15 años, venimos haciendo una recreación histórica Anda. en conmemoración del juramento de guerrillero, que el juramento guerrillero fue el juramento que hizo Francisquete cuando los franceses mataron a su hermano Juan Pedro y él tomó el Qué malas relevo en personas. la jefatura de la partida, porque ellos tenían una partida de guerrilleros. Y cuando Juan Pedro, que era realmente el cabecilla, muere, Francisquete jura venganza y ya suma dos motivos a su lucha contra los franceses. Uno que era el motivo patriótico
y otro era la venganza personal. Y bueno, es una historia muy interesante la de Francisquete. ¿Se sabe qué fecha? Y mucho más extensa. Sí, pero dime. ¿Qué fecha lo hacéis? Agosto, ha dicho, agosto. Agosto, pero sí, el primer fin de semana de agosto. El primer fin de semana. Pero es que además ahí, en Camuña también tenéis, que es una fiesta de interés turístico nacional, los pecados y los danzantes. Pecados y danzantes. Y además ya estamos ya, no, es el Corpus. El Corpus, es verdad, el Corpus. Estamos con la declaración, detrás de la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí, es que es una pasada también. Estamos en marcha y ya tenemos los trámites para que sea nombrado. Y es una fiesta pues muy antigua, prerromana, evidentemente, pagana, y bueno, se cristianizó en el siglo XVI, pero bueno, aquí podéis ver unos retazos y unas reminiscencias antiquísimas de tradiciones, pues eso. Oye, porque estamos ya cerquita del Corpus. Sí, ya queda poco. Para poder ir a verlo, ¿hay que irse con tiempo? ¿Hay mucha gente? ¿O cómo va esto? Suele venir bastante gente, porque además Camuñas tenemos la particularidad que siempre se ha celebrado el jueves y el domingo. Recordáis que, bueno, realmente la liturgia cristiana, católica, el Corpus se celebra en domingo. El jueves se permite salir la custodia, pero es una dispensa papal para que, como ciudades como Toledo, Málaga, Granada, algunas las ciudades que siempre lo habían conservado el jueves, pero el Corpus realmente es, en el calendario litúrgico, es el domingo. Pero nosotros de siempre se hacía 2 veces. El jueves se hace el Corpus y el domingo se repite la procesión exactamente. Así que cualquiera de los 2 días, tanto el jueves como el domingo, podéis ver, porque vais a ver la ceremonia completa. Y esto es por la mañana, ¿no? Por la mañana es el fuerte, sí. Luego por la tarde salen otra vez los danzantes y los pecados, salen a hacer las vísperas que llaman, pero ya es menos intenso. Lo que es lo interesante es por la mañana. A partir de la misa de sobre las 11 aproximadamente, luego ya alrededor de las 12 siempre ya está en la calle, se hace el tejero, el cordón y luego la procesión. Entonces, si queréis venir, pues también tenéis otra invitación porque es interesante. Sí, ya os buscaré yo por aquí algún balconcito para que lo podamos ver desde alguna altura. Bueno, en fin, ya intentaremos tirar de enchufe, claro, que ya que somos del pueblo, pues vamos a ver si algún vecino o algún tío, por aquí alguna tía, nos deja de mirar desde su ventana. Pues muy bien. Vamos, no es como Toledo. Sí. Puedes acompañar a la procesión andando y se ve todo el recorrido, el público la puede ver sin problema, vamos, de cerca. Muy bien. Bueno, pues vamos al lío. Que no hemos venido a hablar de... Sí, hemos venido a hablar de espadas, porque Julio Ramírez, que ya hemos dicho que nació en Camuñas, en el año 69, del siglo viejo. Eso es. Claro. 2 añitos nos llevamos, Julio. Y conmigo 1, yo soy del 70. Y conmigo 2. Yo soy el bebé de aquí. El bebé. Yo soy el pequeño. Yo soy el pequeño. El que menos pelo tiene. O sea que... No, aquí. El que friega la sartén cuando vamos a vendimiar. Bueno, y Julio trabajó de topógrafo hasta que cambió de oficio al de espadero en el 98. Buen año. Eso es. Llevaba yo un año ya casado. En el 97 me casé yo, pues en el 98 me cambiaste tú de... Uy, ¿cómo? Bueno, en realidad fue un poquito después, pero yo comencé la fabricación en el 98. Yo estuve alternando y compaginando el trabajo en una empresa de topografía con la espadería hasta que ya al final pues vi que tenía claro que yo quería ser espadero de forma a tiempo completo y fue cuando yo aposté por esto. Dejé la empresa, monté mi taller y desde entonces, desde el año realmente ejerciendo de espadero, viviendo solo exclusivamente de ello, desde el 2002-2003 más. Y nada, hasta ahora. Además que sabemos que eres fundador de Baucán, una de las primeras asociaciones recreacionistas que fomenta el estudio de la esgrima medieval, basándose en el tratado de Fiore de Liberi Flos Dueletorum, escrito en 1410. Sí, ¿Esto de qué va? Sí, es uno de los primeros tratados de esgrima que se conocen. Fiore de Liberi fue un italiano que, bueno, por edad, este hombre ya escribió el tratado, lo publicó ya siendo muy mayor, pero bueno, recopiló todas sus experiencias a lo largo de su vida y en el año 1410 se publica el Flos Dueletorum, que significa flor de batalla. Y es uno de los primeros libros de esgrima y de los más estudiados en el mundo de la esgrima antigua. Es esgrima sobre todo de mano y media o mandoble.
Tiene otro tipo de armas también registradas, pero sobre todo donde tiene su fuerte es en la espada de 2 manos. Y nosotros pues es lo que estudiábamos y es lo que fomentábamos. La espada de 2 manos me imagino que será que la espada que tú agarras con las 2 manos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hay espada de 2 manos, no solamente es el mandoble, que significa mano doble, lógicamente, sino hay una espada intermedia, que es la espada bastarda, o la mano y media, que es una espada que también se maneja con las 2 manos, pero no llega a tener las dimensiones de un mandoble. Los mandobles o espadones suelen ser unas armas de unas dimensiones superiores, pero el manejo es el mismo, es con 2 manos, a pie y a 2 manos. Ajá. Luego nos dices que en el 2017, empiezas a trabajar con Mariano Zamorano. Sí. Que es el último maestro espadero del casco histórico de Toledo. Sí, Mariano Zamorano era el último taller que había abierto en el casco antiguo. Y Mariano Zamorano es hijo, a su vez también, de su padre con el mismo nombre, que abre este taller en el año 1951. Lo abre en la calle Ciudad, justamente a la espalda del ayuntamiento. Cuando sales por el pasadizo del ayuntamiento, pues te encontrabas de frente con el taller de Mariano Zamorano. Y bueno, nos tuvimos que trasladar un poquito después, porque como ya, bueno, la presentación ya sabes que los datos que te he pasado, Mariano se jubila. Justamente la pandemia coincide con su jubilación y Santiago Encinas, que es mi actual socio, es mi socio, somos 2, tomamos el relevo de la espadería, nos quedamos con la marca de Mariano Zamorano, pero nos tuvimos que trasladar del sitio que estábamos ubicados en la parte trasera del convento de Santa Úrsula, pero el convento se vendió y no nos permitieron quedarnos allí, porque era un contrato de alquiler de renta antigua. Entonces nos hemos trasladado a la calle Santa Clara. Estamos allí. Calle San Bernardo. Santa Clara. Santa Clara. Límpiate los Después, oídos. sí, detrás de la iglesia de San Vicente, Sí. que es el Círculo de Arte de San Vicente. Ahí justamente estamos, en pleno casco histórico. Y seguimos siendo los únicos espaderos, los últimos fabricantes artesanales que tenemos presencia en el casco antiguo. Aparte también tienes Instagram, que yo es por lo que yo te conozco. En cuanto a redes sociales. Sí, tengo el redes sociales tenéis que buscar como Espadas Mariano Zamorano, porque yo tengo mis propias redes sociales, que como los vídeos se hacen, las publicaciones se comparten. En redes sociales a mí personalmente me podéis encontrar como Mimes de Azaría, que era mi primera marca. Cuando yo trabajaba por mi cuenta sin socios, era mi marca, Mimes de Azaría. Mimes el Viejo es otro personaje interesante de la historia de la espadería, porque fue un espadero mítico que labró, según dice Plinio en sus crónicas, fue un espadero que labró en un pueblo a pocas millas de Toledo y se llamaba Azaría, y él le llamaban Mimes el Viejo. Azaría, parece ser que Azaría, según la etimología, recuerda mucho a Azaña, que Azaña era lo que es la actual Numancia de la Sagra. De la Sagra, efectivamente. Se llamaba Azaña, entonces es muy posible que ese pueblo llamado Azaría, con doble Z, fuese realmente Azaña y se cambió el nombre, pero no lo sabemos. Pero bueno, yo cogí esa marca en honor a ese espadero mítico, porque en Europa había 3 espaderos, era Mimes el Viejo, Huelan el Germano y Heltrich el Galo. Eran los 3 espaderos prerromanos que los romanos reseñaron en sus crónicas. O sea, tenían que ser gente importante y gente con mucha habilidad para que salieran de ahí. Y me imagino que este toledano, ¿no? Sí. Lo podemos decir así, claro, haría espadas a los romanos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Los gladius o cómo se llamaban las espadas estas? En aquella época todavía el gladius en realidad sí, los gladius romanos, pero el gladius, tú sabías que la importancia que ha tenido siempre, podemos entrar en materia ya si quieres, un poquito más centrándonos, la espadería, la factura de espadas en la península ibérica ha sido importantísima porque ha sido la que ha marcado de alguna manera un poco el ritmo de la producción armamentística en toda Europa. Las espadas, aquí había una producción ya, una industria
armamentística importante. Ya desde los romanos, al entrar en la península ibérica, se sorprenden de la calidad de las espadas hispánicas. El gladius parte de una espada cuando entran los romanos en la Segunda Guerra Púnica, cuando entran aquí en Hispania, pues se encuentran con varias armas, entre ellas la primera que se topan de bruces es la falcata. La falcata es la típica espada con forma de hoz, que se le dio ese nombre en el siglo XIX por los arqueólogos del XIX. No sabemos cómo la llamaban ellos, la voz que utilizaban los íberos no lo sabemos, pero es una espada que es curva hacia adelante, con el filo caído hacia adelante, y es una espada muy potente en el golpe. Lo llegaron a llamar el terror de las legiones y le obligó a los romanos a reforzar los scutum con un zuncho de hierro en el borde porque, por lo visto, rompía los escudos. Cuando entran los romanos por primera vez en Iberia, luego en Hispania, se encuentran con los restos de combates y ellos nunca habían visto cadáveres desmembrados, porque ellos siempre tenían una forma de combatir que era con lanzas y de estocada. Ellos habían visto cadáveres, pero heridos por punzada y por estocada, por apuñalamiento. Vamos. Ellos nunca habían visto miembros separados de un cuerpo humano y no sabían qué arma podía producir eso. Luego ya lo descubrieron, era la falcata. Pero un poquito más al interior se encuentran con una espada recta, que es una espada de origen céltico, de las tribus célticas del interior, como pueden ser los carpetanos, la zona donde estamos. Ellos utilizaban una llamada espada de frontón. Es una espada recta que recuerda de frontón. Espada de frontón, sí. Es como, a primera vista, es como un pequeño gladius, es un gladius más corto, más robusto y más pequeño. Entonces el romano, concretamente fue Escipión el promotor, el que descubrió el que incluyó las capacidades que podía tener las posibilidades de ese arma. ¿Qué hizo? Pues muy sencillo. Sabéis que los romanos, pues donde entraban, no solamente adaptaban y aceptaban la cultura y todas las costumbres, sino que ellos lo que hacían era, siempre lo mejoraban, intentaban mejorarlo. Y en este caso de la espada, lo que hicieron fue la hicieron más larga, le aguzaron la punta y apareció el primer gladius. Gladius, el término gladius, en latín es espada, y apareció el gladius hispaniensis, la primera espada hispánica que en pocas décadas se extendió por toda no era imperio todavía, en toda la república, y luego ya posteriormente el Imperio Romano. Y ya desde luego abandonaron las armas que tenían y adoptaron el gladius ya para siempre. Hubo varios modelos a lo largo de la historia, pero conservaba básicamente su estructura. Era una espada que pasó a ser casi el arma principal. El arma principal de siempre de los guerreros, incluidos los romanos, eran siempre las lanzas, las armas de asta, para intentar un combate a más distancia, más seguro. Pero el gladius también se incorporó en las técnicas de combate y no era un arma secundaria, era una de las armas principales, pero no era la primera a utilizarse. Pero fue desde luego el arma que conquistó el mundo conocido en aquella época, claro. Fue muy importante. ¿Y estas espadas se fabricaban principalmente aquí en Hispania o había los romanos había otras fábricas, yo qué sé, por toda Europa, donde... Sí, bueno, había producción armamentística en toda Europa, pero la calidad de las espadas hispánicas era superior por el control de la producción del hierro, que era hierro, no era acero. Era acero con un carbono, sabes que el acero es hierro con carbono. Entonces la incorporación del carbono que ellos podían obtener en aquella época era mínima, pero la forma de trabajarlo, la maestría que existía en Hispania no existía en el resto de Europa. Las mejores eran las de aquí. Y siguieron siendo las mejores durante mucho tiempo, durante muchos años, a lo largo de los siglos. Y bueno, el siglo de oro fue el momento más importante del acero, en este caso, del acero toledano. No solamente el acero español, porque se producían muy buenos aceros en muchas provincias españolas, en Sevilla, en Vizcaya, en Valencia, en Zaragoza, en fin, en muchos sitios había buena producción de espadas, pero en Toledo es donde se consiguió la mejor calidad de acero, la mejor forma de trabajar. La mejor forma de trabajar. ¿Y a qué crees que se debe? El acero, bueno, se sabe, es el acero toledano. El acero toledano no es un material. Hay una confusión, tenemos que aclarar que el acero toledano, hay gente que piensa que es un material, es un acero con unas calidades determinadas, pero en realidad es una técnica de forjar el acero. En el siglo XVI, un tal Julián del Rey
aparece por Toledo, le llaman el Moro. Este hombre pues no se sabe muy bien de dónde procedía, si venía de Córdoba, si venía de Sevilla, pero era un morisco, era un musulmán converso, y se hace llamar Julián del Rey. Este hombre trae una técnica que consistía en lo siguiente. Él cogía 2 láminas de acero y en el interior ponía un ánima de hierro. Todo esto lo ponía junto, lo llevaba a punto de fusión en el fuego y al golpearlo, a una temperatura muy cercana a los 1500 grados, los metales se soldaban con la técnica que se llama el caldeado. Es decir, en el exterior se quedaba el acero y en el interior se quedaba el ánima de hierro. ¿Qué conseguía con esto? Pues conseguía una dureza, la dureza del acero en el exterior para poder cortar, pero el acero perdía esa fragilidad, porque a mayor dureza, mayor fragilidad, le incorporaba la tenacidad del ánima de hierro para que fuese resistente a los golpes. Entonces obtenía una espada que era dura, flexible, pero a la vez era resistente a los golpes, que eran los problemas con los que se enfrentaban los espaderos. Si hacían un arma tenaz, era más blanda, perdía filo en el combate. Si hacían una espada muy templada, le imprimían mucha dureza, en un golpe podía quebrarse. Y Julián del Rey soluciona este problema con la incorporación del alma de hierro. Entonces se convirtió, era un secreto muy bien guardado, y se extendió la leyenda que el acero toledano se conseguía porque solamente se podía templar con las aguas y con las arenas de las orillas del Tajo a su paso por Toledo. Y esa es la leyenda que se hizo, que es que ellos mismos extendieron, pero no era verdad. Era una técnica que la guardaban muy celosamente los espaderos toledanos y luego posteriormente se descubrió. Y en su día, en su tiempo, fue el mejor acero que se podía conseguir en todo el mundo. A día de hoy ya no, porque los aceros modernos que se piden a la carta, tú puedes elegir un acero que tenga la dureza determinada y que tengan las prestaciones mecánicas prácticamente que tú quieras. Entonces, pero claro, como todo, los materiales, la tecnología va evolucionando. Pero el acero toledano fue durante por lo menos 300 años el mejor acero que podía verse en todo el mundo. Fijaos a dónde podemos, lo que llegamos a decir. El mejor de todo el mundo. Sí, porque yo te he visto a ti en un vídeo de doblar una espada que yo pienso. Claro, tú coges y ves que dobla la espada y tú dices, cuando esto hagas así con la espada que vayas, esto hará blu, 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 y no quedará tiesa. O sea, ¿eso cómo es? Pues eso es yo lo que quiero, bueno, aquí cualquiera, es que es un vídeo que está un poquito enfocado para la gente que ya practica esgrima o los que están un poquito introducidos en el mundo. Era una de las pruebas que le hacían a las espadas de acero toledano. Era lo primero que se colocaba sobre la cabeza en horizontal y al flexionarla tenías que tocarte los hombros. Era una de las, con una espada tenía que llegar, o sea, con el puño en una mano tenías que llegar a la altura de un hombro y con la punta de la espada a la altura del otro. Era una de las pruebas que se hacían. Y luego la otra es la que habéis visto en el vídeo, era la ponían en un punto fijo y tenía que hacer una C completa. También tenían unos útiles que tenía que pasar por una vaina que en forma de espiral o en forma de C completa. Las golpeaban contra unos cascos, contra unos filos, es decir, eran las pruebas de calidad que le hacían pasar a las hojas antiguamente, y sobre todo en la fábrica de armas de Toledo. La espada que no pasaba esas pruebas, pues es que tenía algún defecto de forja o algún defecto de templado y no eran aptas, se desechaban. Pero todas tenían... Dime, sí. No, pero esas espadas que se ven, vamos, que tú ves el vídeo y tú dices, esto... Es muy blandita. Es muy blandita, o sea, esto va a dar contra otra, yo qué sé... Sí, se va a romper. Se va a romper, ¿no? Y sobre todo el manejo, porque vas a hacer así y te hace... y te vibra. No, porque mira, esa espada concretamente es una espada de punta y corte. Esas espadas eran unas espadas que tenían esa flexibilidad porque lo que buscaban era una espada muy rápida en el manejo y una espada que si tú golpeas de punta hace efecto de columna y tiene una penetración muy, muy fuerte. Y sobre todo ellos lo que necesitaban era una espada muy, muy rápida, con mucho filo, para poder herir al contrario. Era una técnica de combate. Tengo otro de los vídeos, si lo habéis visto, es donde hago una demostración de lo que... como con una hoja de esas, una hoja de ropera, una hoja de ropera fina que tiene como
18 milímetros de ancho en la parte más ancha, en el recazo, digamos, la parte que arranca de la guarnición, y en la punta apenas tiene 8 o 9 milímetros de ancho y atraviesa un ladrillo con una estocada. O sea, lo podéis ver. ¿Por qué? Pues porque eran unas espadas que al golpear de punta, el efecto de columna, que la fuerza que se ejerce se transmite en forma longitudinal de la hoja y es capaz de una fuerza de penetración terrible. Y al ser flexible, evita que al penetrar en el cuerpo del oponente, aunque el otro se mueva, claro, si no toca hueso, o sea, y aunque el otro haga una flexión, la espada no partirá, sino que flexará, y si tú sigues empujando, la espada va a seguir su camino. O sea, eso estaba pensado. Pues mala idea, pero estaba pensado. Y este tipo de espada estamos hablando del siglo XVI. Sí, época? los siglos XVI, XVII son cuando este tipo de espadas. En el siglo XV todavía estamos en Edad Media, y las espadas eran más fuertes, con hojas más anchas, eran unas espadas más pesadas, más contundentes. Y ya en el siglo XVI es cuando empiezan a aparecer las espadas un poco más ligeras, cuando hay una evolución importante en las guarniciones, que pasan de ser la típica guarnición de cruceta, la espada cruciforme normal, que empiezan a aligerar, y todo esto viene dado por la aparición del arma de fuego en el campo de batalla. Ya las espadas, la batalla ya cambia completamente, porque ellas se hacen a distancia. Entonces no es necesario un arma tan poderosa para romper la armadura o para romper la cota de malla, o al menos para causar una contusión bajo esa cota de malla en caso de que no logre herirte, es decir, hacerte una herida abierta, sino necesitabas una espada poderosa. Pero ya cuando el arma de fuego se instaura, ya se convierte en arma principal en el campo de batalla, las armas comienzan a ser armas secundarias, tienden a ser más ligeras, porque ya en realidad no necesitas, como he dicho, ese tipo de armas. Y aparecen otras guarniciones, aparecen los pitones, aparecen las patillas, aparecen los lazos, es decir, todas esas varillas que empiezan a aparecer en esas espadas, que luego llegan a llamarse espadas de lazo. Las espadas que las habréis visto, las típicas espadas que tienen como una jaula que enrollan la mano. Sí, esas son las espadas ya posteriores. Son espadas ya un poco más, ya sobre todo siglo XVI. Tipo mosquetero. Sí, esgrima, pues eso, con cazoleta. Bueno, he oído por ahí la palabra mosquetero, sí. Y eso es Hollywood, que ha hecho un daño. Ha hecho mucho daño, ¿verdad? Aquí los defensores de la pureza han metido la pata ahora mismo. Totalmente. Bueno, no pasa nada, lo perdono. Vale. Pero no, es una broma. Pero no, es cierto, mira, nosotros hemos visto en el cine auténticas barbaridades. Lo hemos normalizado porque lo hemos visto muchas veces. Pero, por ejemplo, los mosqueteros, ¿de dónde viene la palabra mosquetero? De mosquete, claro. Del mosquete, pues ya está, ya lo habéis dicho. Esa era el arma del mosquetero, no la espada. Esas espadas, la espada del mosquetero era un pedazo de espadón tremendo, era como una ropera de lazo, pero era muy grande y tenía en sus guardanudillos una horquilla para clavarla en tierra, y apoyaban el mosquetón ahí. O sea, era como el trípode, pero no era esa espadita pequeña que estamos acostumbrados a ver a Errol Flynn, un duelo de cuarto de hora con ellas. No, eso no tenían ese tipo de espada. El mosquetero tenía una espada de lazos tempranos, era una espada de arma, pues lo podíamos utilizar como arma en un momento dado, pero era una herramienta auxiliar del mosquetero. Y os podría contar mil cosas igual, ¿no? En lo que tenemos entendido y lo que era la realidad. Hay muchos mitos que echar abajo todavía, y es una de las cosas que intentamos nosotros en nuestros vídeos en redes sociales, explicar a la gente, para que vayamos, pues un poquito de educación espadera, para que la gente pueda conocer algo mejor. Sí, porque estamos acostumbrados a ver las películas norteamericanas, que la verdad que a mí me molan, yo que te diga, pero es eso, o sea, es una película y puede estar basada en hechos reales, pero está basado en hechos reales, no es que lo que te cuenten ahí sea la Biblia en verso, o sea, que... el cine le da prioridad a la estética, a la escenografía, pero el rigor histórico
En cuestión de vestimentas, en cuestión de armamentos, de herramientas, de arquitectura, pues no lo tienen muy en cuenta. Hombre, yo no te digo que vayas a grabar, claro, en arquitectura, si no tienes una iglesia románica a mano, pues es muy difícil reproducirla. Pero ¿qué les cuesta, por ejemplo, dejarse aconsejar por los expertos en cuestión, por ejemplo, de ropa o de armas? Yo he trabajado para el cine y para la televisión y hemos hecho algunas películas en las cuales pues el director de arte le daba más prioridad a la estética que al rigor histórico, y a nosotros, que le aconsejábamos que ese arma no era adecuada para la época, pues no nos escuchaban. Te pongo un ejemplo. Hay una película que, bueno, no vamos a decir cuál es porque no se debe, pero está ambientada en 1570 y me encargan una espada de taza. Que es, una espada de taza. La protagoniza un capitán y... La protagoniza es la que está... una señorita con un vale. parche en el ojo. Vale. Que pensaba yo en pillando, otra. ¿no? Bueno, es una versión de una conjura española que tuvo mucho interés. Bueno, pues a lo que voy. La espada de taza aparece en el siglo XVII. Las más tempranas son del año aproximadamente en 1630, 1640. Es decir, estamos hablando de 70, 80 o 100 años después, prácticamente. Entonces a ellos no les interesa. Pero fíjate lo que me dice el director de arte. Yo le presento esa taza y las tazas ya se montaban con tornillos, con tornillería, una tornillería rústica, pero era muy típico que esas tazas en la parte delantera llevaban 2 tornillos, y me llamó disgustadísimo, diciéndome que cómo era posible que una espada de aquella época tuviese tornillos. Y bueno, es que esa espada llevaba tornillos, pero es que no era de esa época, que ya te lo he dicho. O sea, y él estaba preocupado más de los tornillos que de una espada que estaba fuera de época. Pues para que veáis lo que... Es como si le pones una espada láser, queda muy chula porque tiene mucha luz, pero no es de la época. Claro. Yo a mí se me ocurrió un ejemplo. Le dije, mira, eso es como si te vas a una película, la ambientas en el año 1800, sacas un 600 y te quejas porque el 600 es metalizado. Sí. Pues algo así, ¿no? O sea, que está fuera de época, es totalmente anacrónico. Entonces, en sí es anacrónico. Te da igual que lleve tornillos o no lleve tornillos. Pero bueno, ellos tienen otros criterios. A nosotros como espaderos, pues no se nos ponen los pelos de punta. Yo de otras cosas no entiendo, pero de espadas un poquito, no mucho tampoco, pero un poquito. Entonces, pero bueno, hay cada vez más gente que sabe bastante, ¿eh? Y esas cosas tú las ves y se critican mucho. En la película esta del Cid que hicieron hace poco, una serie, ¿no? Sí, la serie. Sobre el Cid, pues aparece el Cid campeador con una espada que recordaba mucho a la joyosa de Carlomagno. Y los puristas, pues las críticas de los puristas se los comieron, porque esa espada, bueno, creo que fueron las críticas más feroces, pero claro, mucho más grave hubiese sido que apareciera con la tizona, la que todo el mundo atribuye al Cid, porque eso hubiese sido mucho más grave. Y diríais vosotros, pero ¿cómo que más grave? Si la tizona era su espada, ¿no? Bueno, pues no. La tizona es una espada así lo mismo. Claro. A ver, explica esto. Estoy viendo aquí en la página web que tenéis incluso varios modelos de tizón. Hemos abierto un melón aquí importante. Explica y os lo cuento, pues mira, la historia de la tizona, si vosotros sabéis, el Cantar de Mío Cid se escribió por lo menos 200 años después de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. La única referencia documental que existe sobre esa espada está en el Cantar del Mío Cid, que es un cantar de gestas escrito por un juglar, por un poeta, por una persona de ese oficio. No tiene ningún tipo de rigor histórico. Cuando mira la colada, tanto colada como tizona, según el cantar del Mío Cid, y no hay absolutamente ningún otro registro documental, no existe. Y se han buscado, pero no existe. Dice el cantar del Mío Cid que tizona se la gana al rey Búcar, era rey de Valencia y era el rey de Marruecos al mismo tiempo, y esa espada la gana cuando conquista Valencia. Y la colada se la gana a Ramón Berenguer, conde de Barcelona, en un combate. Entonces esas dos espadas, la de la tizona, pues bueno, la colada pues es una espada que tampoco, pero podría ser una espada un poco más, una espada más de guerra. Pero tizona
la historia de Tizona, cuando llega al Museo del Ejército, la pieza que conocemos hoy en día, es una espada que aparece en el Alcázar de Segovia mientras que se estaba haciendo el inventario de la Armería Real. Y aparece aparece la espada. Os explico para nosotros lo que es la espada. La espada es solamente la parte metálica, sin contar la empuñadura, lo que es la guarnición. Esa es la espada, porque lo que se pasaba de padres a hijos era eso. Entonces era la hoja con la espiga. O sea, la pieza que es la hoja con la espiga, pero desnuda. Esa es la espada. Sí, lo que cortaba y lo que pinchaba. Corta, eso es. Exactamente. Todo lo demás, lo que es la cruceta, lo que es la empuñadura, lo que es el pomo, eso entra dentro de la guarnición. La guarnición. Cuando nosotros vemos una espada completa, es una espada guarnecida o una espada con guarnición. Es decir, le ponemos unos elementos para poder asirla y para poder utilizarla. Pero aparece esa espada, es decir, una hoja desnuda, sin nada, con una leyenda. La leyenda típica que conocemos. Por un lado, un versículo del Ave María, en Ave María, gratia plena, Dominus tecum, y por el otro lado pone: yo soy Tizona, fue fecha en la era de 1040. Entonces, cuando la vio el fraile dominico que estaba haciendo el inventario, dijo: caramba, la espada del Cid, directamente sin pensarlo, porque esa espada no saben realmente quién la hizo y dónde salió. Se la presentaron al rey católico, a Fernando, y Fernando la manda a guarnecer. La manda a guarnecer con una guarnición del siglo XV. Esa cruceta tan típica que tiene la Tizona era moda en aquella época. Era la más lujosa y la más vistosa que se hacía en la época. Y se la regala a los marqueses de Falces, el primer marqués de Falces. Parece ser que este señor, el marqués de Falces, hizo un buen trabajo en las capitulaciones matrimoniales entre Fernando e Isabel. O sea, unas negociaciones bastante ventajosas a favor de Fernando, y Fernando le agradece regalándole esa espada y pidiéndole que esa espada sea la herramienta que utilicen para la transmisión del marquesado. En el Palacio de Marcilla, que es donde esta gente vivía, la espada se conservó hasta la Guerra Civil. Y en la Guerra Civil la espada desapareció de allí y fue interceptada en Figueras, saliendo de España en un convoy que transportaba obras de arte. Unos dicen que la estaban robando y otros dicen que la estaban rescatando, dependiendo de quién fuera, de la versión del bando, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que estaba envuelta, estaba empaquetada, estaba muy bien empacada, con una leyenda que decía: camarada, respeta esta espada, es la espada del Cid. Entonces esa espada se intercepta, se retiene y posteriormente la llevan al Museo del Ejército para ser conservada. Aproximadamente en el año 2005-2006, no recuerdo, hay un investigador español, una persona que se dedica a esto, inventa un sistema que, bueno, podría ser comparable al sistema del carbono 14 para datar metales, y entonces hace una comparativa con unos clavos del siglo XI y los datos que arroja ese estudio certifica que es una espada del siglo XI. Entonces dicen, efectivamente, esta es la espada del Cid. Esa espada se valoró en ese momento en 6 millones. Y cuando el marqués vio la valoración, pues se le ocurrió ponerla en venta, porque seguía siendo el propietario. El actual marqués de Falces seguía siendo el propietario de esa espada, era todavía propiedad de la familia. Y se ofreció al mejor postor, se interesó sobre la espada, hubo gente de fuera, hubo magnates en todo el mundo, gente adinerada que se interesó por la espada, pero ya intervino el Museo del Ejército y los expertos y dijeron: no es una espada del siglo XI, es una espada claramente del siglo XVI, o sea, es una espada del siglo XV por la tipología que tiene y por muchos detalles más. Es una espada que se guarneció a principios del siglo XVI, pero esa espada no corresponde en absoluto con ninguna tipología de espada del siglo XI. Y sobre todo teniendo en cuenta que es una espada que se ha confiscado, que se le confiscó, que se le ganó a un rey musulmán, es complicado que tuviese una leyenda cristiana. Claro. Y seguramente que era una espada joya, una espada que no valía la pena, una espada muy lujosa. En caso de existir, era una espada muy lujosa, entonces no le van a quitar la guarnición para dejarla desnuda. Entonces no tenía sentido. Y otra cosa, teniendo en cuenta que tanto Tizona como Colada en el Cantar del Mío Cid
el Cid se la regala a sus yernos, los infantes de Carrión, y está demostrado que los infantes de Carrión nunca existieron. Entonces, si no existen los infantes de Carrión, es bastante fácil que las espadas que le regaló el Cid tampoco existieran. Entonces, no podemos asegurar, siendo serios, no podemos asegurar que la pieza denominada, de hecho, el mismo Museo del Ejército siempre ha dicho pieza denominada tizona, pero jamás han atribuido la propiedad de esa espada al personaje histórico. Y en el 2007, el Museo del Ejército, cuando la espada se puso en venta y al final la adquirió la Junta de Castilla y León, y hoy está expuesta en el Museo de la Ciudad, la trasladaron durante un tiempo, la tuvieron expuesta en la catedral. Bueno, al final pues se quedó en España, porque la vendieron, pero se quedó en España por la Junta. Pues a mí me encargaron la réplica de la colada, de la tizona, que es la que se expone en el Museo del Ejército en la actualidad, pero es una reproducción que hice yo en ese momento. Y fue cuando yo me enteré que están muchos de estos datos que os estoy contando, yo me enteré en ese momento. Y nosotros ahora que estamos aquí con la boca abierta y que se nos están metiendo las moscas. ¿Y cómo era una espada del siglo XI? ¿Tipo cruz? Claro, las espadas del siglo XI, en primer lugar, no tenían lo que se llama recazo. Si vosotros observáis la tizona, os vais a dar cuenta que entre la cruceta y en las patillas, ¿la tenéis en la mente la tizona cómo es? No, la tenemos en la pantalla del ordenador. Sí, que lo estamos viendo ahora pues mismo. Entonces, fijaros, vais a ver los gavilanes en forma de palmera, de forma de palma hacia abajo, luego surgen dos patillas arqueadas que llegan y envuelven una parte de la hoja. Después sale una horquilla y dos pitones con una bola terminada, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, pues la parte que queda comprendida dentro de las patillas, esa parte de hoja que queda dentro de las patillas, si os dais cuenta, esa parte no tiene filo, eso se llama recazo. El recazo es para poder adelantar el dedo y meter el dedo dentro de las patillas para poder dirigir la estocada un poquito mejor, porque al pasar el dedo por delante de la cruceta tienes más control. Bueno, pues ese recazo no tiene filo precisamente para no cortarte. O sea, no necesita filo, necesita una superficie más gruesa. Lo podéis ver, se adivinan como una separación justo después del recazo, se ven dibujadas en la hoja como unos arquitos, unos arcos llamadas bigoteras, que es justamente donde empiezan los filos. A partir de ahí hacia abajo empiezan los filos, es decir, fuera de la guarnición ya comienza el filo. Eso es una espada claramente, es una tipología claramente del siglo XV, porque es cuando aparecen, es decir, esa espada se forjó para llevar patillas. O sea, se forjó con recazo para ser utilizada con el dedo adelantado por delante de la guarnición. Y en la Edad Media, y sobre todo, bueno, ya es baja de Edad Media, pero, o sea, es baja de Edad Media ya del siglo XI, pero en aquella época todas las espadas eran cruciformes. Y la forma de empuñar una espada siempre era como una porra, es decir, empuñándola completamente con todos los dedos por detrás de la guarnición. O sea, esa técnica de pasar el dedo por delante no existía, y no existía el recazo en las hojas. Entonces, claramente te dice que es una espada con una tipología claramente del siglo XV. Claramente del siglo XV. No hay duda ninguna. Ahí no admite duda. No sé si me habéis seguido. Sí, porque nuestros oyentes que cuando escuchen el podcast pues pasen a tu página web. Yo les recomiendo que sí, que se pongan delante lo que es la tizona, la imagen de la tizona, y vayan siguiendo las palabras. Y van a ver lo que es el recazo, lo que son las patillas, y entonces se van a dar cuenta de que esa espada tiene una estructura que se diseñó y se inventó en esa época. Las espadas se pueden datar por su forma. Podemos saber, la Edad Media tuvo 1000 años, o sea, es muy grande, pero podemos ver una hoja de espada y luego hay unas clasificaciones arqueológicas que están publicadas, que solamente con estudiar la hoja, el tipo de canal que tiene, si ocupa toda la hoja, si ocupa media o un tercio, en fin, con una serie de medidas y de tipología, podemos saber a qué época pertenece. Podemos saber si es una espada que podía ser vikinga, de las llamadas vikingas, que son las de tipología normanda. Podemos ver si es una espada,
finales de Edad Media, renacentista. O sea, las espadas, su forma te dicen de qué pasó, porque todo va en función. El arma y la armadura siempre han ido haciendo una carrera paralela. En un siglo X no te encontrarás un sable como los conocidos ahora. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, no tenía razón de ser. ¿Para qué servía un sable como los militares del siglo XVIII en el siglo X? No servía para nada, era un arma ligera e inservible, porque la armadura que tenía, o las defensas, o el escudo que tenía que evitar o sobrepasar, pues no podía hacerlo, porque no estaba pensada para eso. Yo no puedo enfrentarme a una persona con un escudo y una espada cruciforme con un sable de caballería, porque no es adecuada el arma para eso. Y todo, bueno, pues eso, que cada arma te dice de qué época es y te lo dice por sus características. Claro. Yo te he visto también, antes de meternos de lleno en el tema que nos va a ocupar, con una... que todavía no hemos empezado. No, esto es que estamos haciendo el programa tipo Joaquín, haciendo una mera introducción. Qué mala fama tiene uno, de verdad. Oye, pero a mí dirigidme vosotros, que no quiero... Sí, por eso, que escúchame. Que como hablo poco, pues nada. Nosotros solo falta encantados, que me dejéis, Nosotros encantados. Escucha, te he visto con una pedazo navaja. Que vamos, que Curro Jiménez tendría que haber hecho pesas o yo qué sé, porque es que eso es enorme. Son grandes, eran así, esas navajas. Es una reproducción de una navaja española de defensa. Las navajas españolas otro capítulo interesante. Os invito a que paséis a Instagram y le busquéis vamos, que es que hace choca con la navaja está medio año abriendo navaja. O sea, eso... Claro. Pues las navajas españolas es precisamente otro invento español, como fue el Gladius Hispaniensis, bueno, español, en este caso sí es español porque ya existía España como nación y como país. La navaja española pues en aquellas épocas de cuando el motín de Esquilache y estas cosas que hacía la gente cuando les prohibían llevar sombrero ancho y capa larga, pues hacían estas cosas. Les prohíbe, no se le ocurre otra cosa que a Carlos III prohibir las espadas. Las espadas a la gente que no fuera noble. Y entonces la picaresca española pues dice, no me vas a dejar llevar una espada, pero me voy a inventar yo. La navaja ya existía, pero una herramienta pues de uso del campo y tal, pero ya inventaron la navaja de defensa, es decir, la sobredimensionaron. Sí, o sea, existía la navaja con conocimiento y después apareció la navaja... El machete. Sin conocimiento. Pues algo así. Entonces la espada, la navaja se inventó para poder llevarla, la plegabas y tú la podías llevar oculta entre la faja, entre la ropa y no se veía. Porque la navaja, realmente tú cuando la abres, había navajas que tenían abiertas, pero navajas de uso, o sea, navajas reales, no navajas de exposición, que tenían 50 y 60 centímetros abiertas, ¿sabes? O sea, se cogían de la parte de atrás del mango. Imagínate, navajas eran unas hojas ligeras, porque se utilizaba, aparte de la estocada y el apuñalamiento, se utilizaban lo que eran las cuchilladas, eran intentar cortar, dar tajos de derecho y de revés con la navaja para la cara. En fin, era la forma que tenían de defenderse. Cambia y aparece una esgrima propia de navaja, que era la esgrima del baratero, que eran los que utilizaban las navajas, y aparece una esgrima propia de navaja. Y lo que vemos en Curro Jiménez, en esa gran serie, pues era verdad, era cierto, se hacía así. Una de las cosas mejor hechas eran esos duelos a navaja, donde Curro Jiménez la manejaba con una maestría estupenda. Pues eso sí que tiene mucha fidelidad, es verdad. Os invito a que lo veáis el vídeo. Bueno, pues ahora llegamos a 1582. Y nos vamos a ir hasta Cagayán. Actualmente a Filipinas. Sí, antes era Nueva Segovia. Y Cagayán, el río Cagayán, fue nombrado Río Tajo. Río Tajo, sí, exactamente. Era el río Tajo, sí. Y tenemos aquí a unas espadas toledanas luchando contra katanas, ¿puede ser?
Sí, bueno, aquí hay que hacer 2 o 3 aclaraciones. Hay un rumor extendido, que a lo mejor yo soy un poco culpable, porque se me ocurrió hacer un vídeo de esto precisamente, cuando pregunto, ropera contra katana, ¿cuál de los 2 guerreros podría ganar el combate si se enfrentaran? Y la gente enseguida se acordó de las batallas de Cagayán. Entonces tenemos que empezar definiendo lo que es una ropera. Una ropera es un tipo de espada. Y vamos a ver lo que es una ropera. Las espadas roperas son las espadas que todos tenemos en la mente, que son las espadas que pueden ser de cazoleta o pueden ser de guarnición de lazos, y son unas espadas de hoja fina. Una ropera es una espada, un arma blanca de hoja larga, de doble filo, y que está pensada sobre todo para herir de punta. Entonces, esas espadas... Los que salen, para que nuestros oyentes se aclaren un poquito, los que salen en el esgrima... La esgrima deportiva es una evolución del manejo de aquellas armas. Son armas adaptadas, pero más bien a la triste. Vámonos a una película que todo el mundo conoce. Sí. El capitán Alatriste maneja una ropera de doble concha. Esa espada que maneja, que por cierto también la hice yo, la de la película. Anda. Esas están hechas por mí, fíjate. Maneja una espada, una ropera de doble concha. La ropera era una espada que se utilizaba, recibe el nombre de ropera porque se utilizaba para acompañar la ropa de vestir. Es decir, la ropera se llevaba con el traje y era un arma de uso civil, como sobre todo, no solamente como arma de defensa o como arma de duelo, era más bien para demostrar un poco el estatus social de la persona que la portaba. Cuanto más estatus, pues más riqueza en el arma, mayor calidad, y no todo el mundo podía permitirse una espada ni llevar ropa no vestimenta, sino lo que se era conocido como ropa y ropilla, que eran vestimentas más lujosas, eran de una clase ya más pudiente. La ropera es una espada de uso civil para gala y para defensa. Por tanto, en Cagayán no pudo haber roperas, sino la misma versión de las espadas, pero las espadas militares, las llamadas espadas de punta y corte, que podían tener también una guarnición de lazos igual que podían tener una ropera. En el año 1582 todavía no existían ni las doble conchas ni las espadas de taza. Podían ser unas espadas de patilla, más bien parecidas a las que pudo utilizar Pizarro o Cortés, que eran las espadas de patillas o pitones. Son algo parecido a la tizona, pero más estilizado, no tan ostentoso. Tenían patillas y tenían lazos incipientes para ir protegiendo la mano. Ajá. Entonces eran las mismas espadas, pero no se podían denominar roperas. Era la versión militar de las roperas. Entonces, ¿en qué se diferenciaban? Hojas más anchas, hojas más potentes, hojas que se llamaban precisamente de punta y corte, porque la forma de utilizarlo era tanto de estocada como de tajo y revés, y tenían que ser armas más potentes. Entonces, ¿en Cagayán se enfrentaron espadas españolas contra espadas orientales? Claro que sí que hubo enfrentamientos entre esas espadas, pero allí lo que marcó la diferencia pues fueron las armas de fuego, y fueron sobre todo la combinación imbatible que tenían los tercios españoles, en la que se utilizaban la técnica del arcabuz, de la pica y los rodeleros. Eran tres clases de guerreros que formaban los tercios. Pero si hablamos de la batalla de Cagayán, de las batallas de Cagayán, pues tuvieron un mérito enorme, porque solamente había 40 soldados, lo que se denominaban soldados españoles. Había solamente unos 40. Con Pablo de Carrión, que fue el encargado, era el capitán de aquellas tropas enviadas a defender Manila, a defender la isla de Luzón de los piratas, solamente contaba con 40 hombres adiestrados, de los cuales solamente unos 8 o 10 eran peninsulares. Unos 30 más o menos eran guerreros tlaxcaltecas de Nueva España. Eran españoles, eran súbditos españoles, pero eran novohispanos.
eran guerreros Sí, tlaxcaltecas. Ni siquiera eran criollos, eran indios. Indios. No, eran nativos americanos por eso. de una de las Sí, sí. tribus Sí, que los chacaltecas. ayudaron Sí, indio. a Cortés Ajá. en la caída de Tenochtitlán. Eran la otra, los mexicas eran un pueblo que tenía sometido absolutamente al resto de los otros pueblos nativos. Y los tlaxcaltecas, junto con los totonacas, los onecas, los chichimecas, en fin, una serie de tribus, acompañaron a Cortés, y cuando Cortés se presenta con un número entre 500 y 800 españoles a las puertas de Tenochtitlán, iba acompañado por 150.000 indios. Entonces, claro, ahí dicen, claro, 800 españoles no conquistaron un imperio. Quien conquistó realmente, quien se reconquistaron a sí mismos, fueron los propios nativos dirigidos por los españoles, porque los mexicanos los tenían acoquinados, los tenían fritos. Y esos tlaxcaltecas se integraron completamente en el ejército español, se adiestraron con técnicas de combate a la europea, a la española, y fueron y acompañaron a Carrión en esa expedición. Estaban embarcados en la Marina Española, en la Armada Española. Y el resto de los que acompañaron a Carrión, que eran hasta completar un número de unos dicen 100, otros datos nos dicen que un máximo 150, eran 20 o 30 marineros, que eran los tripulantes de las naves, y el resto eran nativos filipinos que las acompañaban. En total eran unos 100 hombres, o un máximo de 150 hombres. Y ellos hicieron frente a más de 1000 piratas durante varios combates. Y fueron las técnicas de combate de los tercios, tanto en mar como en tierra, los que hicieron ganar la batalla. ¿Que hubo combates de arma blanca? Pues claro que los hubo, pero sobre todo en el mar. Sobre todo en los barcos. En el primer encuentro, cuando Carrión avista un junco japonés, pues les atacan. Carrión tenía solamente 5 barcos pequeños, y la capitana, que era una galera, que era donde él personalmente viajaba, pues se enfrentan contra el junco japonés, que estaba compuesto de piratas chinos guacos, había malayos, había filipinos, había coreanos, y estaban los famosos ronin, que eran los samuráis sin señor. Que se dedicaban básicamente al pirateo, al pillaje. Eran samuráis porque tenían formación militar japonesa, que eran soldados, eran guerreros japoneses, pero para ser samuráis tenían que estar al servicio de un señor. Y los ronin eran samuráis sin señor, se llamaban así. Creo que la traducción al castellano del japonés, el ronin es como vagabundo, algo así parecido. Es el que no tiene dueño, el que no tiene amo. Bueno, pues se enfrentaron en ese primer combate, se tornaron las cosas. Primero Carrión ataca a ese junco japonés, los estaban dominando, pero mira por dónde, fueron los japoneses los que terminaron abordándolos a ellos. Y en el mismo combate, en la Capitana, tuvieron un enfrentamiento cuerpo a cuerpo muy duro. Y ahí los rodeleros, que era los especialistas de ese tercio embarcado, eran unos soldados, pero que eran unos 6, no te creas que eran más, eran unos 6 tíos los que tenía con rodelas y con espada. Estaban especializados en combates cuerpo a cuerpo y en sitios muy estrechos. En tierra eran los que se escurrían por debajo de las picas, y eran los que eran capaces de llegar a los otros piqueros, a los piqueros enemigos, y poder herirlos por debajo de las picas. Eran especialistas en eso, una lucha de cuerpo a cuerpo. Y Carrión se le ocurrió cortar una de las drizas de la vela. Uno de los palos cayó, una de las velas cayó en el barco, y formó una trinchera improvisada, y se pudieron defender hasta que el San Giuseppe, que era un navío ligero de guerra, llegó en su ayuda y los pudo sacar de ese berenjenal que se habían metido. Y los ronin, el resto de los piratas, huyendo, ya viendo que no tenían escapatoria, muchos de ellos se lanzaron al agua para intentar escapar, pero el peso de las armaduras dicen que los ahogó. No pudieron salir de allí, y ahí tuvieron la primera gran derrota en ese enfrentamiento naval. Y es ahí donde sí que se enfrentaron las armas blancas, espada con espada. Pero luego, en los fortines que se construyeron a lo largo sobre todo del río Tajo, tanto piratas como españoles hicieron fortines para defenderse. Quien marcó la diferencia ahí fueron las armas de fuego, los cañones y las picas. En uno de los asaltos a uno de los fortines,
untaron de sebo las picas para que los piratas no pudieran agarrarlas. Sí, porque escurría, a las primeras, claro, los japoneses o los piratas estos que iban, los guacos enganchaban las picas y dijeron los españoles, se las quitaban, claro. Dijeron los españoles, ¿cómo no me la van a quitar? Ya te digo, ya verás. Y le dieron sebo. Y entonces, pero ellos en su formación de tercio, con sus picas, con sus arcabuces, los arcabuces en la parte de atrás, las picas hacían unos niveles de altura para evitar que penetraban. Y las picas tenían las utilizaban de forma muy ingeniosa. Cuando en una lluvia de flechas, las picas estiradas, las ponían adelantadas, movían las picas en forma circular. Y entonces se formaba, imagínate allí, cientos de picas moviéndose en forma circular, hacía como una especie de barrera y desviaban muchas de las flechas, las desviaban, porque al hacer circular las flechas era bastante fácil que tropezaran con una parte del palo. Dicen que podían desviar hasta un 20 o un 30% de las flechas. No era suficiente porque ante una lluvia de flechas, pues, ¿qué vas a hacer? Pero también defendían, fíjate, ataques de flechas. Y bueno, pues eso, la combinación de arcabuceros, rodeleros y piqueros, más los cañones, pues fueron decisivos. En el enfrentamiento este famoso de las picas con sebo, en total de los combates los españoles llegaron a perder, no perdieron más de 20 hombres, en total. Y en ese combate concretamente los guacos perdieron más de 400. Una cosa equilibrado. Hay un dato, no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, pero hay un dato que une esta batalla a Santa Cruz de la Zarza. ¿Ah, sí? Sí, es un poquito rebuscado. No me digas que estaba un familiar tuyo por aquí. Casi. El capitán general de las Islas Filipinas en 1582 era Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, que era precisamente sobrino de Gonzalo Ronquillo Briceño, que fue comendador de Santa Cruz de la Zarza. Ahí queda eso. ¿Cuántos comendadores buenos hemos tenido? Otra rotonda. Nos hace falta otra rotonda. Fíjate. Ahí queda el dato. No tiene mucho nada que ver, pero me gustaba meterlo ahí porque es curioso que sí, que un sobrino del Ronquillo Briceño, que fue aquí comendador, era el que entonces el que dio la alarma a Felipe II, el que dijo, oye, que estos están por aquí. Claro, fue el que le escribió a Felipe II y le encargaron ya a Carrión que se encargara del Taifusa, el famoso Taifusa, que era el comandante de Gonzalo Ronquillo, era el gobernador. Y bueno, pues todo esto terminó con que Taifusa al final les pidió, le dijo a Carrión, dice, oye, que me voy de aquí, pero me tenéis que dar una compensación, porque claro, yo voy a dejar de ganar dinero, ¿no? De sacar beneficios. Y ahí fue cuando Carrión le dijo que naranjas, que no. Y los expulsaron. Durante un tiempo cesaron los ataques de los piratas durante un tiempo, pero volvieron a la carga. De todas las maneras, yo sin entender, pero entiendo que una katana que es para manejarla con doble mano, o sea, con dos manos, no tenía nada que ver, sería de corto alcance. No tenía nada que ver con una ropera, vamos a llamarla una ropera, que era más de estocada, alargaba más el brazo y podía llegar más, que la otra que era más como para partir, ¿no? La diferencia entre una katana y una espada de combate de una punta y corte es quien la maneja. Yo creo yo personalmente si son igualmente diestros, ambos espadachines, yo para mí creo que la espada de punta y corte tiene más ventaja en un enfrentamiento. La katana es una espada poderosa, una espada que tiene una gran fuerza de corte, pero es una espada más pesada y más dura. Y sin embargo, una buena espada española, una buena espada de pitones española es súper rápida y asesta unos tajos tremendos, o sea, eso no le tiene envidia al corte de una katana, con doble filo encima. O sea, yo creo que yo para mí, y mezclado y acompañado de un broquel o una rodela, creo que tiene ventaja. La rodela es un pequeño, o sea, el broquel es un pequeño escudo, un escudo pequeñito, como del tamaño de un plato, un poquito más grande, que lo solían llevar, todo el mundo lo llevan colgado al cinturón y lo utilizaban como arma de defensa. Entonces, volviendo al tema de enfrentamiento, las roperas contra las katanas, pues mi vídeo iba por otro camino. Parece ser, no he conseguido documentarme y no se puede asegurar, pero siempre ha habido rondando por Toledo una leyenda, una historia, que cuando
La famosa expedición Keiko, habéis oído hablar, o Keicho, ¿no? Keicho, que escrito Keicho, en el año 1614, fue una expedición diplomática japonesa que llegó a España y que hizo un recorrido desde Sevilla, desde Coria, pasó por Córdoba, pasó por Toledo, llegó a Madrid y luego ya se marchó por Zaragoza, por Mérida y Barcelona. Y dicen que algunos de aquellos samuráis, porque vinieron unos 150 japoneses, entre ellos algunos samuráis, que llegaron a batirse en duelo con algún toledano. Entonces ahí sí que hay al menos, bueno, pero no deja de ser una leyenda, que dice que sí que se enfrentaron y llegaron a realizarse duelos de honor entre espadas roperas civiles y katanas con auténticos samuráis. Entonces, vamos a seguir investigando, a ver si encontramos algún dato que nos lo demuestre. Siempre han dicho que en el cementerio de Toledo había algún japonés enterrado de aquella época. Entonces no lo sabemos, pero bueno, son leyendas de estas que se van transmitiendo. Pues ¿Alguno de vosotros lo habíais oído? No, yo no. Sí, la expedición, sí, vamos, los célebres Japón de Corea del Sur. Sí, de Corea, sí, pero que hubiera duelos en Toledo. Eso no había llegado. Mira, en Toledo parece ser que el motivo de llegar a Toledo era precisamente por la búsqueda del acero toledano. Querían información del acero toledano. Yo no sé si sería verdad o no, pero hay una cosa que os voy a contar a modo de anécdota que a mí me da quizás alguna pista de que sí se mezcla historia con un poquito de picaresca española. Hay una técnica japonesa que justamente se comienza a utilizar a partir del siglo XVII, que es la técnica del sanmai. Se llama sanmai, que consiste en coges dos placas de hierro y en el interior metes una de acero, la forjas en forma de calda y haces una hoja de cuchillo. Y ese es el sanmai. Bueno, pues os dais cuenta que es exactamente al contrario que el acero toledano. Sí, claro. Entonces, aquí hay dos cosas, ya pensando mal. O una de dos. O se enteraron mal o se lo contaron al revés. Eso por eso digo la como un picaresca, chino es engañar como un japonés. Pero que es curioso que esa técnica y sea justamente al revés que la del acero toledano aparezca justamente en la misma fecha. A mí me llama como mínimo la atención. Sí, y es curioso cuanto menos. Es curioso y esa técnica se sigue utilizando a día de hoy y además no tiene sentido porque le pones el hierro fuera. Yo no lo entiendo. Se supone que cuando la filas aparece el acero en la punta solamente, pero no tiene. Bueno, es verdad que se utiliza solamente para cuchillo, para hojas cortas. Pero a mí, yo una vez pensando, digo, estos toledanos, cuando llegaron allí preguntando, pues se lo dijeron, o se lo dijeron mal a propósito, o los japoneses no se enteraron. Apunta y lo apuntaron al revés. Porque me lo creo perfectamente, vamos, lo creo perfectamente. Bueno, pues eso. Y nada. Y bueno, el acero japonés es que era un acero de mala calidad, de de mala calidad. Pero otra cosa es la maestría de los armeros japoneses. Claro. Los japoneses, en cualquier cosa que se ponen, lo meticulosos que son, llegan a hacer auténticas virguerías y obras de arte contando con un material de mala calidad, llegan a hacer maravillas. Lo que eran las katanas las conseguían bastante bien, pero ellos tenían unas materias primas de baja calidad, porque sacaban el hierro por colada de unas arenas ferruginosas y no tenían la calidad de los hierros continentales. Las armas chinas o indias siempre han sido de mejor calidad que las armas japonesas. Por eso los japoneses tenían necesidad de aprender otras técnicas y sobre todo importar materia prima, cuando ya se abrió un poco al mundo. Y intentaron encontrar esa materia prima y esas técnicas, porque ellos eran conscientes que sus espadas tenían límites, eran muy bonitas, muy bien hechas, pero el material era de mala calidad. Qué interesante. Pues estaríamos hablando contigo mucho más tiempo, pero nos hemos quedado sin. Yo tengo una pregunta. Me lo temía, digo, me voy a dejar sin programa. ¿Cómo llega alguien como tú a interesarse tanto por las espadas y por el mundo de yo que sé, pues. ¿Cómo te llega a ti la afición? Yo que sé, mira, esto de siempre. No lo sé, yo no te puedo decir, porque mira, yo te puedo contar mi interés por las espadas. A ver, ese interés que todos llevamos dentro, que un día salta, no lo sé. Pero yo te cuento cómo me hice espadero, o sea, el porqué de hacer el espadero. Pues precisamente cuando se funda Baucán es porque teníamos ya una trayectoria de
un año, 2 años atrás, cuando era topógrafo, pues andábamos por toda España, sobre todo con mi compañero Toño, que éramos los que más trabajábamos juntos, y teníamos unos gustos pues muy parecidos. Ya tirábamos con arco, no sé, a todos los sitios donde había un curso, nos íbamos ahí, el parapente, en fin, una serie de cosas. Pero vimos un cartel una vez, curso de esgrima templaria en Madrid. No, a ver qué es esto. A ver qué es esto. Claro, te pones eso, eso sería el año, pues eso, pues antes de ser yo espadero. Pero bueno, ¿y esto qué es? Nos fuimos a Madrid y ahí conocemos al maestro Enzo Cherubino, que era un maestro de esgrima, afincado en Canarias, pero de origen italiano. Y el maestro Cherubino llevaba ya un tiempo estudiando el Fiore de Liberi. Y él mantenía la teoría de que el Fiore de Liberi, pues de muy joven, de muy niño, tuvo que tener él cierto contacto con templarios antiguos. O sea, porque coinciden en fechas cuando la Orden del Temple se disuelve, 1410, échale 50 años hacia atrás, más que los otros templarios fueran mayores, pues podía haber coincidido con alguno vivo todavía. Y él siempre mantenía la teoría de que tenía cierta inspiración en las técnicas de combate templarias. Nunca se llegó a demostrar y no pudimos demostrarlo, pero nos gustaba la idea de que eso pudiera ser así. Entonces, fundamos Baucan, comenzamos a manejar armas y nos damos cuenta que no hay mercado. O sea, no podemos comprar espadas adecuadas para poder manejar la esgrima, o sea, practicar nuestro deporte, lo que estaba empezando a ser un deporte. Y es ahí donde ya se me ocurre, caramba, ¿y por qué no aprendo a hacer yo espadas? Me gustan las espadas, me gusta manejarlas, y es cuando empieza a darse, cuando se forma en mi cabeza la idea de aprender a forjar espadas. Y dicho y hecho, al final, pues, de forma autodidacta, luego convenciendo a gente gente que trabajó en la fábrica de armas, que coincidió con el cierre de la fábrica de armas. Yo tenía amigos, tenía compañeros que sus padres habían sido espaderos, pues dándole la lata y haciéndome y cansineando a los pobres hombres hasta que me enseñaron cosas que de otra forma no hubiese aprendido. Y así poco a poco, pues es como yo me metí en esto. Así que el interés por las espadas no sé de dónde nace, pero sí sé, ese es el camino que me lleva a mí a ser espadero. Y bueno, y lo de la historia, pues también pues, es una pasión de siempre. Sí, me gusta leer historia. La segunda parte, sí, pero... La segunda parte, y es obligatorio. Sí, no, claro, porque... Para un oficio, pues yo creo que tiene toda la documentación que cae en mis manos, yo la tengo que estudiar para... viene un cliente y me piden la réplica de tal pieza, o yo quiero hacer una línea de armas que se ajuste a un periodo histórico, pues tengo que conocer esas armas. Es lo que decíamos antes con el cine, periodo histórico, claro. Es decir, tú no puedes decirle al director, esto es lo que se me ha ocurrido, que va a quedar muy bonito. No, claro. La documentación te dice que esos tornillos tú los puedes poner en la película, pero que no son de esa época, porque tú tienes eso es. Esa documentación. Si a mí me preguntan bueno, qué armas son adecuadas, qué sé yo, vamos a hacer una película sobre Blas de Lezo en Cartagena de Indias, pues tendré que poder atender eso y con rigor histórico. No podemos hacer cualquier cosa. Vamos, yo no lo puedo hacer. El director de arte puede hacer lo que quiera porque para eso es director de arte y lo que él busca es la estética. Pero si a mí me piden consejo, yo tengo que saber cuál era la espada que podía llevar Blas de Lezo o Bernal. Pues debo saberlo, ¿no? Muy bien. Y eso es. De todas maneras, Juan y Joaquín, como ha sido mi cumpleaños ayer, me quieren regalar una espada. Yo les he pedido una colada. ¿Una colada? ¿A cuánto tienen que apoquinar cada uno? Más o menos. Juan y Joaquín son el maestro y el historiador. No, el maestro soy yo. Yo soy el sastrecillo valiente. Yo soy el otro, por eliminación el otro. Yo soy el sastrecillo valiente. Pues nada, con 2 o 3 sueldos de maestro se soluciona, no te preocupes. Vale. No, pero no te preocupes. Sí, oye, que a los maestros... ¿Tú quieres una colada de verdad? ¿Te gusta ese modelo? Yo, por estética más que por otra cosa, porque de espadas pero no conoces. Eso te vas a venir un día a verme y vas a ver eso iba. Estoy intentando sacar la invitación. No, hombre, eso se da por sentado. Estáis invitados tanto lógicamente al local de Toledo, al local de Santa Clara, como a mi fragua en Camuñas. En Camuñas es donde hacemos la forja.
porque el local de Santa Clara es un local que no nos permite realizar la forja. El resto de procesos de la espada sí los podemos hacer allí, pero la forja no, por las condiciones del local, que no, la normativa actual, pues el tema de humos y todo eso y ruidos no nos permite. Pero yo conservo mi taller de Camuñas, que está incorporado a la empresa, y podemos forjar. Entonces, yo os invito, para que no sea tan fuerte, primero a visitarnos en Toledo, y luego os invito a una jornada de forja en Camuñas. Nosotros somos unos machotes, nos traemos da igual que sea fuerte, que sea... pero vamos, pero como lo has planteado está bien. Primero primero iremos allí a Toledo y después nos iremos a Camuñas. Sí, y hacéis una toma de contacto luego aquí en Camuñas con la forja, y bueno, para que apreciéis un poquito más lo que es el oficio y lo que es ya una pieza acabada. Porque yo doy cursos a la gente y tomas de contacto con la espadería, y hay gente que viene con unas expectativas un poquito elevadas. Ellos vienen a hacerse una espada en las 2 horas que duran en la exhibición, se quieren ir con una espada hecha. Y cuando se van con un hierro retorcido, un palillo, entonces dice, un poquito más difíciles de lo que creía. Esto tiene su aquel, ¿no? Tiene su arte. No es tan difícil, pero es práctica. Claro. Hay práctica, ya está. No. Pero vamos, que yo creo que os puede... Además, yo tengo un fuelle. Tengo un fuelle de más de 130 años, que lo tengo en uso, y cuando hago las exhibiciones me gusta mucho utilizarlo, porque es una gozada forjar con carbón y con fuelle. Es una experiencia. Así que... Oye, ¿afilas también tijeras? ¿Me voy a llevar las tijeras? Sí, con la bicicleta. Va. Claro. Oye, le enseño las tijeras que tenía. Sí, que tengo las yo he visto. Son buenas tijeras. Sé que son de mi abuelo. Ya no sé si son heredadas de mi bisabuelo, pero sé que son de mi abuelo. Porque igual, pues tengo libros del 1800 y pico también, o sea que bueno. Y son las que mejor cortan. ¿Cómo ha degenerado? Es buen tu oficio es buen oficio también, muy bonito. De hecho, en mi familia había sastres también. Si lo bueno abunda. Sí, bueno. Pues, aquí han pasado de sastres a desastres. Bueno, no digas eso, hombre. No. Yo siempre me he preguntado la expresión esta, cajón desastre, ¿a qué se refiere? ¿Al cajón de un sastre donde metes todo o a un cajón desastroso? Nunca lo he sabido. Como en esto, ambas son correctas. Ambas son correctas. Pues Julián, bueno, pues, un placer haberte tenido aquí en No Me Cuentes Historias y te vamos a emplazar también a muchos más programas en cuanto... Sí, y prometo, si me dais otra oportunidad, prometo ser un poco más organizado. Porque esto ha sido sin Dios. No. Sabes que nosotros no somos organizados, que nuestro programa va así. O sea, va así. Es así como lo hacemos. A ver si... La verdad es que, como os he comentado fuera de antena, tenéis un formato que a mí me ha parecido muy, muy ameno, muy agradable. Os doy la enhorabuena ahora delante de todos los oyentes y creo que habéis conseguido un espacio radiofónico chulísimo y muy de agradecer, porque a los que nos gusta la historia, pues hombre, está bien la seriedad y el rigor, pero un poquito de desenfado siempre es agradable porque se hace más ameno al final, claro. Así que enhorabuena, chicos. Bueno, a ver muchas gracias por invitarme. A ver si la próxima vez te puedes venir aquí y te invitamos aquí unas cervezas, unas gachas, de todo. Unas gachas, nada, muy bien. Bueno. Pues mira, voy a intentarlo porque sí me gustaría ver vuestro estudio y estar allí con vosotros enfrente. Espera un poquito que voy a subir la música, aunque tú no la oigas, y ya te despedimos correctamente, ¿vale? Aunque sea fuera de antena. Un segundito. Bueno, ya lo hemos despedido correctamente aquí un poquito fuera de antena. ¿Y qué os ha parecido? Macho, me ha genial. Con la tizona me ha dejado. Genial. No, pero yo estaba encantado. Sí, aquí con la boca abierta. Vamos, madre mía. Cazando moscas. Espectacular. Me ha gustado mucho, sí. Mucho me gustó el programa anterior. Este me ha encantado. Pero vamos, hay que coger las invitaciones. Hay que coger la palabra. Las invitaciones hay que cogerlas y tenemos que decir, venga, que así vamos. Sí, y hay que ir. Sí, luego sois vosotros los que no queréis. Es que tenemos mucho lío, pero sí hay que hacer lo posible. Bueno, pues se nos acaba mayo, viene junio
¿Y tú en junio coges vacaciones o no? Yo no. ¿Tú no? Yo no. Porque no eres maestro. Yo soy autónomo. Ah, claro. Los autónomos nos ponéis malos. Ni Nada, nada. he estado malo. Nada. Contra viento y marea, mira. Tengo picoloro. Pues ni para ti ni para mí. Un par de programillas más y nos vamos de vacaciones. Para eso tú mandas. ¿Vale? Si tú eres el dire. Yo tengo el nombre. Esto es como, ¿quién manda en tu casa? Está claro que mi mujer. Pues esto es igual. Pues no, pues en mi casa se hace vamos, no te... no- ¿Cuál es la última palabra en tu casa? ¿Eh? Sí, cariño. Sí, claro, no. En mi casa se hace lo que yo obedezco. Ah, Y punto. Y ya está. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. He puesto la sintonía de entrada, pero realmente la que tengo que buscar es la de salida. Es la de salida, Sí, pero sí, no te sí. preocupes, Bueno, no pasa estás en nada. familia. Es que en estos programas especiales es lo que nos pasa. Que os pillo así muy mal para decirme de qué vamos a hablar la semana que Pues a viene. mí sí. o- Juan tenéis que lo pensar. tiene ahí todo apuntadico. Yo ya tengo la siguiente temporada ya hecha. No tengo ni idea de lo que voy a hablar. Yo ya te lo digo después Sí, cuando. pues nada, pues si no quieres decirnos nada, lo dejamos ahí un poco. Si siempre nos dejas en suspense, si realmente siempre nos dice de una portera loca, de uno que se mea en su casa, pero luego no das más señas. El pedorro. Al pedorro, pero Eso, bueno, pues eso, igual, eso. pues nada. El meao no. Bueno, pues lo dejamos todo ahí en suspense. Nos Sí. vemos la semana que viene. Vamos, Juan, si te quiere decir lo que quieres, yo es que no sé de lo que voy a hablar. Y si cambia a lo largo de la semana. Os voy a llevar de viaje al puerto del hambre. Ay, guau. Y lo dejo así. O sea que ni queso ni chorizo por la semana que Nada, viene. nada. Ir apurando esto. Convexo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pues nada, don Juan, don Joaquín. Pues Nos vemos compañeros ya del la semana metal. que viene. nos Nos vemos vamos la semana viendo. que viene. Venga, estamos ya a puntito de irnos de vacaciones, pero no os preocupéis que Au, todavía fuque calor. nos queda programa. Venga, Venga, hasta la hasta próxima. luego. Con Dios.